Bueno, la verdad que quiero agradecer la invitación, no solo por poder compartir esta tarde de sábado con todos ustedes, que son muchos, algunos los conozco personalmente, a otros de nombre, pero creo que todos compartimos una misma mirada sobre el mundo, la realidad, y eso también está bueno. Pero además porque me pareció el tema desde un principio, cuando me lo planteó Pablo, me pareció muy interesante esto de hablar de la figura de Andresito a partir de un concepto, de una dimensión como el de soberanía nacional, porque bueno, es uno de los temas interesantes con los que se puede, o desde los que se puede abordar Andresito, y que además es uno de los aspectos que está surgiendo con más fuerza como un elemento importante a la hora de visitar la figura de Andresito, en la medida en que vamos avanzando con los estudios sobre este personaje, en la difusión de su historia. Eh, Claramente el concepto de soberanía nacional emerge como uno de los temas interesantes a la hora de analizar la trayectoria histórica de Andresito, pero fundamentalmente de lo que yo, ahí es el subtítulo un poco de mi libro, esa historia de un pueblo en armas, ¿no? Andresito es el emergente individual de un colectivo social, que son los guaraníes, que están protagonizando un momento determinado de la historia, que es el de la revolución y de la independencia, y que lo hacen desde un contexto ideológico muy especial, muy interesante, que no solo es necesario estudiarlo como una necesidad académica, sino que es importante estudiarlo como una necesidad de construcción política. Y bueno, me parece que un poco la charla apunta también a eso, así que mi charla va a tratar de apuntar a eso. La figura de Andresito se reconstruye o de sus estudios emergen tres grandes temas, o dos grandes temas y uno tercero, subsidiario, secundario. Primero es su condición de originario, que lo constituye el único gobernador originario que ha tenido la historia argentina y en uno de los pocos casos de un gobierno de un originario en toda la historia latinoamericana. Ese siempre fue un poco el elemento central a la hora de la reivindicación de Andresito, cuando comenzó todo esto de la reivindicación en el 2010, y bueno, toda la serie de homenajes y reconocimientos que surgieron a partir de su designación como héroe de la independencia, prócer provincial de Misiones, y su ascenso a general post-mortem del ejército uruguayo y del ejército argentino. Muchos de los justificativos, o mucho de lo que justifica justamente esta condición, es su condición de originario. En segundo lugar, en la medida en que, bueno, hay un prócer misionero, hay que conocerlo, empieza a surgir su condición de artiguista, ¿no? Y bueno, y ahí la necesidad de empezar a conocer qué sentido tenía el artiguismo en aquel contexto de revolución e independencia, que implicaba el artiguismo como idea política, y por qué en definitiva se da ese empalme entre dos cosmovisiones que parecen tan distintas, la guaranítica ancestral y la modernidad artiguista. ¿Por qué se encuentran? ¿Y por qué se encuentran en la manera en que se encuentran? Y Andresito termina siendo un hijo adoptivo de Artigas, o por lo menos un hijo político de Artigas, y por qué es que los guaraníes que habitaban parte de lo que eran las antiguas misiones van a adherir al artiguismo y a las ideas federales en la manera en que lo hicieron, ¿no? Esos son como los dos grandes temas a la hora de hablar de Andresito. Y junto con eso ha ido surgiendo una tercera mirada que tiene que ver justamente con la idea de la soberanía, y ahí es donde se empezó a emparejar o a vincular la trayectoria y el rol fundamentalmente que cumplió Andresito en esta región del territorio con la que cumplió por la misma época don Martín Miguel de la Mata Güemes en Salta, Jujuy, en la frontera salteño-jujeña, con el espacio que estaba en discusión todavía entre la revolución y las autoridades españolas, lo que hoy es Bolivia. Ahí surge un poco la idea de, bueno, el Andresito como custodio de la soberanía. Ustedes saben que, bueno, Güemes es la cara o es la figura con la que se identifica la Gendarmería Nacional, que supuestamente está encargada de custodiar nuestras fronteras y que sabemos que por lo general se dedica a otras tareas, pero bueno, en los papeles se dedican a eso, y por eso Güemes es un poco el prócer que los representa. Y Andresito empezó entonces a ser identificado, a ser definido a partir de esa cuestión de la soberanía como un custodio de la frontera, ¿no? Como que, bueno, hoy la margen derecha del río Uruguay es Argentina, Corrientes, Misiones son argentinas, porque Andresito frenó a los portugueses sobre esa frontera, y se constituyó en un defensor de la soberanía. Y acá entramos en otra dimensión, o entramos en todo caso en el concepto de soberanía para pensar a Andresito y en cómo lo entendemos,
porque bueno, el concepto de soberanía también tiene dos dimensiones, una territorial, digamos, ¿no? Que es esta con la que se lo vincula mucho a Güemes con Andresito, como defensores de un espacio que nos pertenece y en el que nosotros somos soberanos, o el país es soberano, y en el que decidimos por nosotros mismos, o por lo menos eso sería lo ideal. Y otro aspecto de la soberanía tiene que ver con lo político, ¿no? Con el ejercicio del poder. La soberanía significa quién tiene el ejercicio del poder, y en esa dimensión Andresito también tiene mucho para aportarnos a la hora de estudiar esta época histórica, ¿no? Entonces, no solo es un concepto de soberanía en términos de territorio, en términos de cuál es el espacio geográfico sobre el que nosotros vamos a tener el poder, sino que también tiene que ver con, bueno, quién tiene el poder, quién lo detenta. Y ahí un tercer elemento que se incorpora en el aspecto de la soberanía, que tiene que ver con lo que yo digo, lo cultural del concepto soberanía, que tiene que ver no solo con quién ejerce la soberanía, sino con las características de ese ejercicio de la soberanía, cómo se va a construir esa idea de soberanía, cuáles van a ser las características de ese concepto de soberanía con el que nos vamos a organizar como sociedad para ejercer la soberanía como poder político en un territorio soberano que hemos defendido y conquistado o recuperado o perdido en todo caso, como nos pasa con Malvinas, por ejemplo. Entonces, la soberanía ya aparece con una múltiple dimensión que tiene que ver con lo territorial, con lo político y con lo cultural. Y en el caso de Andresito, y esto me parece que es lo interesante que tiene este personaje histórico, y por eso a mí me apasiona seguir estudiándolo permanentemente y seguir buscando reconstruir la historia de esa época en este espacio que es el litoral, porque se reúnen todas estas dimensiones juntas en la figura y en la trayectoria de Andrés Guacurerí Artigas, porque Andresito fue un defensor del territorio, defendió la soberanía territorial de este espacio que es el litoral argentino hoy en día, ejerció la soberanía como un poder inédito en la historia argentina, que es la de un originario gobernando en una sociedad criolla fundamentalmente, y además ejerció un proyecto cultural que era el de los guaraní misioneros, que no era netamente indigenista, pero que tampoco era liberal criollo o criollo popular, como querramos denominarlo, sino que era un proyecto soberano desde la perspectiva de los guaraníes. Y entonces, bueno, por eso me parece que es interesante poder abordar en esta charla estos elementos, no solo pensando, reitero, esta idea de la soberanía como una cuestión de territorio, sino como la soberanía de la posibilidad de dimensiones distintas que confluyen todas en la experiencia histórica del comandante Andrés Guacurerí Artigas al frente del pueblo guaraní en armas en el contexto de revolución e independencia. Bueno, entonces vamos a analizar cada una de estas dimensiones en todo caso, y ahí empezamos a recorrer un poco la vida de nuestro Andresito, ¿no? Lo que se está consolidando mucho en los últimos años, como estudios regionales, por lo menos en la historiografía regional, es esta idea de empezar a ver la guerra de la independencia no solamente como un conflicto entre España y Argentina, o entre España y las Provincias Unidas, o entre España y América, sino empezar a ver a la independencia como una guerra más plural y hablar de las guerras de la independencia, porque nosotros, los historiadores de esta región, incorporamos a la lucha contra el espacio el uso brasileño, contra el imperio el uso brasileño, como parte de las guerras de la independencia. O sea, la independencia no solo como una guerra de nacionalidades entre España y Argentina, sino la independencia como un conflicto ideológico por los proyectos de sociedad, por cómo vamos a organizar las sociedades. Y en ese proyecto, tanto la corona borbónica como la corona de Braganza, España y Portugal, tienen un proyecto bastante similar en donde la soberanía la tienen los monarcas y todo lo demás son súbditos, e incluso una organización piramidal de la sociedad en donde además hay súbditos que pueden ser de primera y hay súbditos que pueden ser del último escalón social, que es el de la esclavitud, y en el que los pueblos originarios ocupan un lugar obviamente muy, pero muy subalterizado en esa pirámide social. Y frente a ellos emerge un proyecto revolucionario que no va a ser uno solo,
como no hay una guerra de la independencia, tampoco hay un solo proyecto revolucionario, sino que hay múltiples revoluciones, y en todo caso hay tantas revoluciones y tantos proyectos revolucionarios como colectivos sociales se sintieron interpelados por el proceso revolucionario o invitados a protagonizar el proceso revolucionario para llevar adelante cada uno un programa político que reflejara sus intereses, y no un interés general, un programa abstracto general, que es un poco lo que ha intentado siempre la historiografía liberal a la hora de explicarnos esta etapa histórica, ¿no? Hay un programa de Mayo, que es el de la propiedad privada, la libertad de imprenta, etcétera, etcétera, y todos los que peleaban por la independencia y la revolución peleaban por ese programa político, lo cual sabemos que es bastante falso, totalmente falso en realidad. Es cierto que había actores que peleaban por un programa revolucionario liberal, de transformaciones relativas, y que en realidad lo que les permitiera era ser herederos de esa soberanía que tenía el monarca, ser los herederos de la nueva soberanía política para ejercerla en un territorio. Pero hubo otros proyectos políticos, por ejemplo, de los pueblos originarios andinos, que fue muy distinto al programa que tenía Mayo, que incluso llegó a confrontar con los ejércitos de Buenos Aires porque no coincidían en el mismo proyecto político, y esto no quiere decir que los pueblos andinos tuvieran mayor o menor fervor revolucionario, sino que tenían un proyecto revolucionario distinto al de la élite de Buenos Aires. Bueno, con los guaraníes pasa lo mismo, con la diferencia de que en este caso además se trata de un proyecto político que refleja y respeta la soberanía particular de esa concepción ideológica, de esa interpretación que hacen los guaraníes del proceso revolucionario, de lo cual sacan una serie de objetivos y de intereses y una mirada y toman una postura ideológica que los lleva a empalmar con el ideario federal artiguista, que también es un proyecto revolucionario que tiene contradicciones con el de Buenos Aires. Y que es en definitiva el que van a adherir los guaraníes. Los guaraníes pelearon contra Buenos Aires, entonces que los guaraníes no eran revolucionarios, los guaraníes no participaron de la independencia. Sí, participaron de la independencia, sí fueron revolucionarios, pero lo hicieron desde un imaginario político propio, construido por ellos mismos, en todo caso con puentes, con puntos de contacto, con ese proyecto más liberal, si se quiere, o más moderno, que fue el artiguista, que es un diario criollo, pero de influencias claramente más modernas que la que tiene el proyecto ancestral de los por ese entonces. Entonces, la guerra de la independencia ya no solo es contra España, la guerra de la independencia también es contra Portugal, porque por lo que estamos peleando no es por una bandera, sino que estamos peleando por un proyecto político. Y entonces incorporamos esto ya definitivamente, los historiadores locales ya incorporamos definitivamente esta cuestión de la guerra contra Portugal como parte de la guerra de la independencia. De hecho, mi último libro, que Pablo ahí no nombró, que es Pueblo y Guerra, que salió en el 2017 por Planeta, lo pueden comprar por Mercado Libre, está regaladísimo, así que si alguno lo quiere lo pueden hacer, sale 300 pesos, 400 pesos, no me llega ni un mango de eso, pero no se preocupen, lo importante es que lo lean. Bueno, hago un análisis de la guerra de la independencia y ya incorporo esta cuestión de la guerra del frente contra Portugal como parte de la guerra de la independencia, y esto es algo que se está repitiendo mucho en la mayoría de los autores que trabajan esta época, ¿no? Se está ampliando bastante el panorama, por suerte, incluso en historiadores que son continuidad de la historia académica, digamos, no sé, pienso en Di Meglio, que por ahí es uno de los más conocidos, que es un tipo que pertenece a ese grupo, digamos, de historiadores herederos de Chiaramonte, de Alperini, etcétera, etcétera, pero que tiene que ante la evidencia de los hechos no tiene más opción que empezar a incorporar toda esta parte de la historia que había estado tanto tiempo invisibilizada. Entonces tenemos que la independencia ya es una independencia, son varias, que ya tenemos que proyectos revolucionarios son varios. Ahora se empezará a conocer un poquito más brevemente la trayectoria personal de Andresito y después sí entrar más detenidamente en lo importante que es, bueno, cuál era el proyecto que había detrás de Andresito y qué rol jugaba la idea de soberanía en ese proyecto. Andresito nació supuestamente el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé, actual provincia de Corrientes. Pudo haber nacido en otra fecha, en otro año y en otro lugar incluso, pero esto no está comprobado, pero aceptamos que pudo haber sido el 30 de noviembre del 78 en Santo Tomé. De muy joven, lo que creemos es que habría emigrado, formó parte de esa gran migración que se da luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, los antiguos pueblos misioneros entran en decadencia, se pasan a ser administrados por administradores españoles, la mayoría de ellos
muy mediocres como funcionarios, y que además nunca tuvieron la capacidad de interpretar a los guaraníes como si lo habían tenido los jesuitas, y como si lo va a tener José Gervasio Artigas. Esto provoca una crisis muy grande en los pueblos, una merma demográfica muy importante, y la emigración de miles de guaraníes hacia todas las zonas fronterizas cercanas del campo entrerriano, correntino y la campaña de la banda oriental, y también el sur brasileño. En tanto y en cuanto los guaraníes eran una excelente mano de obra, y eran rápidamente conchavados en las estancias para trabajar, porque bueno, sabían leer, sabían escribir, sabían matemática, tenían mucho conocimiento de distintas artes y oficios, entonces era una mano de obra muy interesante. Lo que creemos nosotros, digo nosotros los historiadores que trabajamos estos temas, Cantero, Poenitz, el amigo Vallejos, allí en Corrientes, bueno, Camilo Gómez, que ha hecho el documental, etcétera, etcétera, que Andresito habría formado parte de ese proceso migratorio y que habría llegado en algún momento, a fines del siglo XVIII, a la banda oriental, y que se cruzó en el camino de José Gervasio Artigas en algún momento. Y esto lo creemos fundamentalmente porque hay una carta de Andresito cuando estaba preso en Portugal, en Río de Janeiro, en 1821, en la que él refiere que Artigas fue su padre, y al que siempre denominé mi padre y el que me dio la educación, digamos, ¿no? Entonces este vínculo y esta relación, y sobre todo esta cuestión de haberle dado la formación, la educación, tiene que haber sido de forma temprana en el tiempo, y no como era la teoría fundamental que Andresito lo conoció a Artigas luego del paso de Belgrano por estas tierras en 1811, lo que nos da un margen muy poquito, entre el 11 y el 15, para una relación tan estrecha, en la que Artigas le pudiera haber dado mucha educación en medio de la revolución y la guerra, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la trayectoria de este personaje histórico que irrumpe en el escenario histórico en 1815. No tenemos ni un solo documento previo de Andresito. Todo esto que les dije de Andresito, les conté, son hipótesis, suposiciones, ideas que nosotros vamos construyendo con un poco de sentido común y algunos indicios en las fuentes, pero ningún dato documentado realmente. Andresito irrumpe en la historia en 1815 e irrumpe en la manera en que lo hace, o sea, asumiendo el gobierno de una provincia, que era la provincia de Misiones, en condición de comandante general, porque hay un proyecto político muy específico, muy particular, que es el que lo impulsa y el que explica que aparezca este emergente individual que fue Andresito. Y justamente es un proyecto que se sustenta filosóficamente, ideológicamente, en la idea de la soberanía, en este caso la soberanía particular de los pueblos. La soberanía particular de los hombres, podríamos decir, ¿no? Porque la idea artiguista es que la soberanía, que hasta allí, digamos que tanto en la concepción monárquica como en la concepción unitaria del poder se construye de arriba hacia abajo, es Dios el que le da la soberanía al monarca, o es el poder central unificado en una sola persona la que va distribuyendo la soberanía hacia abajo en funcionarios subalternos. Lo que plantea el ateicismo es que la soberanía se construye de abajo hacia arriba, que son los hombres libres, cada uno de ellos soberano en sí mismo, el que se une con otros hombres libres para conformar entre todos una soberanía mayor y otorgarle esa soberanía en tanto ejercicio de gobierno a una autoridad, que va a ser la autoridad de la provincia. Entonces esa provincia integrada por hombres libres se va a integrar a otras provincias formadas por hombres libres, y van a constituir un poder mayor al que le van a dar una porción de soberanía para que la ejerza como poder político, que va a ser en este caso la Liga de los Pueblos Libres, bajo el protectorado de José Gervasio Artigas. Entonces la soberanía ya no se construye desde un núcleo de poder, que puede ser divino, que puede ser la cabeza de la pirámide, sino que la soberanía se construye desde abajo, desde la base social. Y en esta concepción que tiene el ateicismo hay una mirada, además, muy radicalizada en términos de mirada social, de integración social, porque el ateicismo considera que la soberanía radica en todos los hombres libres. Lamentablemente, y esta cuestión de decir hombres, no es porque me olvido de las mujeres, sino porque en la época no estaban estas cuestiones de género tan avanzadas, y sobre todo en el ámbito criollo, la soberanía particular era de los hombres, como ejercicio. Ya en el ámbito guaranítico era un poco más distinto, y la presencia de la mujer en las asambleas, etcétera, tenía por ahí alguna cuota no tan grande, pero algo mayor quizás de participación. Entonces, esa soberanía que empieza desde abajo, la tienen todos los hombres, no importa si son hacendados, si son libertos o si son indígenas, tampoco importa si saben leer y escribir o no,
porque es una cuestión filosófica, no es una cuestión jurídica la soberanía. La soberanía es algo que nos viene a nosotros por seres humanos, digamos, ¿no? Y esto es algo que el artiguismo lo va a llevar a la práctica política, a la hora de las asambleas y las tomas de decisiones, y también a la hora de entender que dentro de esa liga de provincias puede haber una provincia gobernada por un indígena como Misiones, y que estuviera en igualdad de condiciones al resto de los gobernadores, que eran todos criollos, ¿no? Bueno, esta idea de la soberanía, que integramos todos por igual, y que nace de abajo hacia arriba, es un poco el punto, y el punto del empalme, el punto de contacto entre el ideario ancestral guaranítico y el ideario moderno artiguista, digamos. Cuando yo le hablaba esto al principio de cuál es el empalme, ¿cómo explicamos que se encuentren estas maneras de pensar ancestral con esta manera de pensar moderna y puedan construir un proyecto político que los refleje y los represente a los dos? Bueno, tiene que ver con esta concepción política que es muy parecida a la forma de organización política que tenían los guaraníes desde tiempos ancestrales, incluso de tiempos prehispánicos. Esta idea de aldeas autónomas, gobernadas cuyo ejercicio del poder en tanto soberanía radicaba en un cacique, que ese cacique por lo general era electo en forma asamblearia, después va a aparecer la cuestión de la herencia en la transmisión cacical, y que esas aldeas que son autónomas en sí mismas, son autónomas pero están integradas a una unidad mayor a partir de distintas circunstancias que van pasando en el tiempo y que permite conformar alianzas, y entregar porciones de soberanía a una autoridad mayor, por ejemplo, el jefe de un ejército de aldeas aliadas, para afrontar algunos de los conflictos y vicisitudes que van pasando en el tiempo. Y algo parecido van a ser las misiones. Cuando uno piensa en los 30 pueblos históricos de las misiones guaraní jesuíticas, se encuentra con que son 30 pueblos y cada pueblo es autónomo, pero que en realidad todos forman parte de una unidad, y está viviendo cada pueblo con lo suyo, pero también vive y funciona el sistema a partir de la integración de todo eso. Entonces, ese es el empalme un poco entre los guaraníes de las misiones, por lo menos de lo que eran misiones por entonces en realidad, porque no eran los 30 pueblos guaraníes los que adhirieron al artiguismo, sino fundamentalmente los del norte, los del este correntino y actual sur misionero. Por eso es que los misioneros guaraníes van a adherir al artiguismo. Y además, porque, y acá volvemos a uno de los puntos, a una de las dimensiones de las que yo les hablaba a la hora de pensar la soberanía, porque Artigas no solo los incorpora en el proyecto político, no solo les da la igualdad política a los originarios, igualdad concreta, real, de política práctica, no una abstracción tutelada como plantea la élite revolucionaria de Buenos Aires. Somos todos iguales, pero dejen que los tutelemos nosotros porque ustedes no pueden gobernarse a sí mismos, sino ustedes gobiernense a sí mismos. Es una mirada muy radicalizada de la transformación social que tiene Artigas, y yo creo que es uno de los grandes elementos de por qué Artigas fue tan combatido en la época y por qué fue tan invisibilizado en la historia. No solo por eso adhieren a Artigas, sino también porque Artigas les permite, impulsa, defiende, favorece que los guaraníes se expresen e interpreten el proceso revolucionario y el proyecto revolucionario que están protagonizando ellos mismos en tanto gobiernan una provincia, desde el ejercicio de la soberanía cultural. Ustedes participen de la revolución con nosotros, pero háganlo desde su imaginario propio. Y esto me parece extraordinario. Artigas no les está diciendo a los guaraníes, bueno, ustedes ahora impongan la propiedad privada porque es lo que creemos los liberales, o no hagan fiestas teatrales para homenajear a San Ignacio, porque eso no está bueno, somos laicos nosotros, sino que todo lo contrario, los impulsa a expresarse tal cual son. Organícense, les dice, como ustedes quieran, pero pongan en producción las tierras, hagan la fábrica de pólvora, mándenme los músicos, les dice en un momento Artigas, mándeme a la gente que quiera para el Congreso de Arroyo de la China. Lo único que le pido es que sepan leer y escribir nada más. Después elíjalo como quiera usted, le dice Artigas a Andresito. O sea, les está dando el ejercicio de la soberanía política, pero les está dando el ejercicio de la soberanía cultural, que me parece a mí fundamental, sobre todo a la hora de tratar de pensar, que es el gran esfuerzo que hacemos nosotros los que hacemos historia de esta época, tratar de pensar cómo pudieron haber
imaginado y construido un imaginario político la población guaraní de la época de toda esta etapa, que es un gran desafío para nosotros, en tanto hemos sido formados por una cultura criolla, blanca, distinta obviamente a la de los guaraníes. Bueno, me parece que este elemento, esta gran libertad que Artigas les da a los guaraníes para ser tal cual como son ellos, es un elemento que también explica esta adhesión, y esta adhesión totalmente de idolatría que van a tener, de veneración que van a tener hacia José Gervasio Artigas, ¿no? Entonces, hay un proyecto político que impulsa la soberanía particular de los pueblos, hay un proyecto político que impulsa la soberanía cultural de ese pueblo colectivo que son los guaraníes, y que tiene como principal tarea no solo hacer política pública, digamos, de alguna manera, esto de, bueno, impulsar el comercio, impulsar las cosechas, recuperar la producción de ganado, poner en marcha el taller de armas, poner en marcha la fábrica de pólvora, recomponer las obras que estaban destruidas en los pueblos, digamos, mejorar los caminos, todo lo que sea poner en marcha una política pública bajo estos principios ideológicos, sino que además tiene que ver con la cuestión de, bueno, recomponer y defender un espacio territorial en la concepción de la soberanía territorial. Y este va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener Andresito a lo largo de su vida, porque más allá de estas pretensiones o de estas intenciones económico-productivas, la realidad es que durante 1815 y 1819, que es el tiempo en que Andresito gobierna, lo va a hacer en un periodo de guerra total, de una guerra permanente, en la que es muy difícil poder dedicarse a otros temas, ¿no? Y ahí vemos, bueno, el conflicto, no solo con el espacio del uso brasileño, sino que también con el Paraguay. Estos dos ejércitos atacan combinadamente, en muchos casos, la provincia de Misiones, Paraguay la costa del Paraná, y los usos brasileños en la costa del Uruguay, y en muchos casos lo hacen además con apoyo de ciertos sectores de la élite correntina que están espantados con esta propuesta de revolución que plantea el artiguismo, y mucho más están espantados con esta idea de que un indio comparta una cuota de poder con un gobernador criollo, por más que sea federal, como era el que tenía Corrientes, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer muchas tensiones con la élite correntina, que va a hacer, en muchos casos, la mirada a la vista gorda, o directamente le va a dar el apoyo logístico a los ejércitos invasores que van a destruir durante 1817 los pueblos de las Misiones. Hoy, cuando vemos las ruinas de San Ignacio, o vemos que lo que quedó de pueblos como, no sé, Santa María, Concepción, que bueno, que hoy está tapada por la ciudad de Concepción, o lo que quedó en la época de Yapeyú, Santo Tomé y la Cruz, nos damos cuenta que en realidad no se destruyeron porque se deterioraron los materiales o por una falta de construcción, sino que fueron destruidos esos pueblos. Y esto me parece que es algo que por ahí no todos dimensionamos, quizás entre nosotros sí, pero la sociedad en general no dimensiona cuando ve esos restos, que esos pueblos fueron destruidos, fueron arrasados, fueron demolidas las paredes, fueron incendiados los techos, y fueron demolidos justamente con el objetivo de arrasar con este proyecto de soberanía particular de los pueblos, que era el artiguista, y que representaban en la región los guaraní misioneros. Fueron campañas de tipo genocida las que hicieron los lusos brasileños y los paraguayos en la época, porque querían exterminar a Andresito y su gente, algo que no lograron, porque Andresito, bueno, con mucha determinación, con habilidad militar, con el apoyo muy importante de toda la población guaranítica de la zona, con el acompañamiento de los liderazgos locales, los caciques locales, que en un principio lo habían visto con cierta distancia, con cierta aprensión, después le brindaron toda su confianza cuando entendieron que Andresito venía para cumplir o para impulsar un proyecto que en definitiva les permitía ser protagonistas de su propio destino, ¿no? Entonces, durante todo ese año 17 va a ser una guerra en el frente externo muy cruenta, muy destructiva, y el año 18 va a ser el que yo denomino en mi libro el año del frente interno, de atender los conflictos internos, en donde en la provincia de Corrientes se produce una sublevación de parte del criolla local, liderada por Bedoya, que derroca al gobernador Méndez. Detrás de todo esto, a veces no se dice, está la cuestión de la tierra, digamos, la revolución en toda América, entre uno de los elementos que vino a sacudir, fue la cuestión de la tierra. ¿Quién tiene el derecho al uso y el usufructo de la tierra?
no solo la propiedad, porque la propiedad, como decíamos al principio, era un objetivo para uno de los proyectos, para uno de los imaginarios políticos que impulsa la revolución. Pero había otros que la de propiedad privada no era un objetivo. Los pueblos originarios no querían discutir la propiedad de la tierra, querían discutir el uso de la tierra. ¿Quién tiene derecho al uso de la tierra? ¿No? Y esto los Artigas interpreta muy rápidamente, por eso que en 1815 sanciona el famoso reglamento de tierras, que se aplica en la provincia de Corrientes y que va a generar estos conflictos y estas tensiones crecientes entre los hacendados, Esquivel, Bedoya y varios más de Corrientes, con Méndez, el gobernador correntino, pero fundamentalmente con Andresito, que es además de artiguista, un indígena, un indio, uno que está abajo, ¿no? O que tradicionalmente estuvo abajo y que de golpe aparece dando órdenes. Bueno, Andresito invade, cuando se produce esta sublevación, Andresito invade Corrientes, y esto también es interesante, porque no hay ninguna orden de Artigas que le diga a Andresito, escúcheme, comandante, vaya a Corrientes, derrota a los correntinos y repongan el gobierno al gobernador federal. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión de invadir Corrientes para reponer el gobierno federal fue una decisión soberana de Andresito. Andresito ejerce soberanamente el poder que tiene, en tanto gobernador de una provincia, miembro de la Liga de los Pueblos Libres, y avanza sobre Corrientes. Y esta decisión soberana que toma Andresito es validada luego por el propio Artigas. Artigas nunca le cuestiona a Andresito cómo usted va a tomar una decisión sin consultarme primero. Si hubiera perdido, no sé, capaz que lo retaba, pero le salió bien, y en realidad Artigas no le termina diciendo nada, pero en realidad yo creo que de fondo lo que hay es justamente una actitud de Artigas de validar el manejo que hace Andresito de su soberanía, tanto líder político, referencia política del manejo, del ejercicio del poder político. Esto mismo va a pasar cuando a fines del 18, comienzo del 19, Andresito envía tropas a Santa Fe para apoyar al gobernador Estanislao López, que está en guerra contra las tropas del directorio que lo acosan desde Córdoba y Buenos Aires. Van 500 hombres al mando de Francisco Cití y de Pedro Campbell, el líder de la escuadra. Estas tropas van a Santa Fe por simple disposición de Andresito. No hay ningún pedido de Artigas o ninguna orden de Artigas. Parece que hay un pedido de López, de Estanislao López, de que Andresito mande tropas. Esto yo lo reconstruí, lo que fue mi tesis de maestría, que defendí el año pasado. Reconstruí toda esta campaña en Santa Fe, y lo que parece es que hay un pedido de López a Andresito que le pide tropas, e incluso hay un viaje de Campbell a Santa Fe, en el que yo calculo que negoció con Estanislao López cómo sería ese envío de tropas. Pero es una decisión soberana de Andresito. No hay una orden de Artigas diciéndole colabore con Estanislao López. Y esto me parece interesante porque pone en evidencia que esta idea de la soberanía particular de los pueblos en el espacio artiguista realmente era así, realmente funcionaba de esa manera. Bueno, lo podemos ver después en lo que va a ser el derrumbe del artiguismo, con las actitudes soberanas que toman López y Ramírez, en tanto gobernadores de dos provincias, y bueno, esa guerra triste y fratricida que va a haber entre Artigas y sus antiguos lugartenientes. Pero digo, relato estos hechos por ahí muy puntuales para que entendamos que esta concepción a veces abstracta de la soberanía tiene una traducción en la política práctica de la época, ¿no? Y es en la política práctica de la época muchas veces en donde leemos y podemos interpretar cuáles eran los imaginarios que construyeron esta idea de soberanía. Entonces, toda esta experiencia del 15 al 19, ya con esto voy cerrando para que ustedes también puedan opinar y preguntarme alguna cuestión si quieren. Vemos que entre el 14 y el 19 hay una experiencia muy única, muy particular, que es la de un guaraní gobernando una provincia de indios, como era Misiones, y me gusta decir indios en este momento, porque es justamente cuando remarcamos la distancia, la enorme distancia social que había entre la realidad política, no solo de la época, sino de ahora. Hoy es inimaginado que un indio gobierne una provincia para la mayoría de este país, digamos. Para nosotros puede ser algo deseoso, pero sabemos que no es algo que está ahí al alcance de la mano en términos políticos. Bueno, en la época mucho más. Y lo que era la política práctica con el artiguismo. Un indio que no solo gobierna una provincia de indios, como Misiones, sino que además tiene la soberanía suficiente para ir y gobernar una provincia de blancos, lo cual es ya llevar al extremo de la radicalización social el proyecto que tiene el artiguismo, y es un poco lo que me parece a mí termina de cerrar filas en el marco de esa elite criolla de Montevideo, Corrientes, Buenos Aires y ahí los santafesinos y entrerrianos en torno a la figura de Artigas, hasta dónde está decidido este tipo
a llevar esta idea de que somos todos iguales. Somos todos iguales, pero hasta ahí nomás. Cuando aparece un indio dándome órdenes en mi casa, que son los que siempre estuvieron atrás en la cocina preparándome la comida, algunos se asustan, y esto me parece que es un poco lo que pasó en la época. En junio del 19, a Andresito lo capturan, lo mandan prisionero a Río de Janeiro, el final ya es conocido, no sabemos ni cuándo ni dónde murió nuestro Andresito. La última carta conocida es esa que yo les citaba al principio. Lo que sí sabemos es que 200 años después el tipo volvió, convertido en prócer provincial, en héroe de la independencia, volvió con las designaciones de general post-mortem de 2 ejércitos de la Patria Grande, y volvió desde la invisibilización a la que habían pretendido condenarlo el mitrismo y la escuela liberal mitrista historiográfica argentina, porque no porque ganó una guerra o una batalla, porque en realidad Andresito termina perdiendo, es un gran derrotado de la historia, como tantos otros en el campo popular. Fue un derrotado, fue capturado, no sabemos ni qué pasó de su existencia, sin embargo vuelve desde el fondo de los tiempos para dejarnos un legado que tiene que ver con que una enseñanza, que es que, bueno, las batallas hay que darlas, no importa si uno las gana o las pierde, porque la historia nos va a recordar no por ganar una batalla, sino que nos va a recordar por las ideas por las que peleamos, ¿no? Y por eso me parece tan importante y tan necesario estudiar a Andresito, no solo como un personaje curioso de la historia, sino fundamentalmente como un personaje que nos deja muchas enseñanzas, muchas lecciones, y muchos temas interesantes y muchas dimensiones interesantes sobre su rol político histórico en aquel momento, entre los cuales la soberanía nacional, la defensa de la soberanía nacional, entendiendo esto no solo como una cuestión territorial, sino también como una cuestión de ejercicio de la política práctica y fundamentalmente como un ejercicio de construcción cultural de un proyecto de sociedad igualitario, democrático, participativo, diverso para todos y todas. Bueno, que ese proyecto, cuando nosotros peleamos por ese proyecto y peleamos por esas ideas, la historia en algún momento nos va a recuperar de ese olvido y nos va a hacer el reconocimiento que... Perdón, que es un poco, esta charla que tenemos hoy acá, es un poco esa lección que nos dio Andresito, ¿no? Que la historia siempre va a darle su lugar correcto a los que pelean por el campo nacional y popular. Muchas gracias. Pablo está silenciado, no se le escuchó nada. ¿Te escucha, Pablo? Gracias. Ahora sí. El libro que yo omití es Pueblo y Guerra, Historia Social de la Guerra de la Independencia. Así es. Es de Editorial Planeta del año 2017. El compañero Gerardo Marturet, que se encuentra participando también en casi todos nuestros debates, pregunta cómo ves la relación entre Artigas y San Martín, si fue conflictiva o amigable. Yo quiero aprovechar esta mención de San Martín para preguntarte si nos podés ampliar un poco la idea de los soldados guaraníes de San Martín, y en especial la historia de Matías Abucú, que luego termina acompañando como uno de los lugartenientes más importantes de Artigas. Bueno, como no, vamos a hablar del otro gran misionero correntino, que es ese don José Francisco de San Martín, que nació justamente en Yapeyú, porque su padre fue fue administrador de Yapeyú, ¿no? Fue uno de estos administradores españoles. El único administrador español que Juan de San Martín, que grande, ahí Marcelo Cantero, el amigo, también mostrando el libro Pueblo y Guerra, un gran amigo. Juan de San Martín fue uno de los pocos administradores españoles que realmente hizo una buena administración. Esto lo estudió bastante Alfredo Poenitz, y hay algunas cuestiones de la forma de administrar de San Martín que Alfredo dice que tienen que ver con haber visto el ejemplo de su padre en Yapeyú. Mirá, la relación entre San Martín y Artigas no fue todo la amistosa que uno hubiera querido, ¿no? Pensando en un proyecto colectivo, ¿no? Porque San Martín, en definitiva, quedó atado a sus relaciones con Buenos Aires, a su relación con la logia, mucho más después del Congreso de Tucumán del 16, que es el único momento, que es, digamos, el Congreso de Tucumán del 16, que San Martín maneja desde Cuyo. Pensemos que el director supremo que se elige en Tucumán, que es Juan Martín de Pueyrredón, fue diputado por San Luis,
que el presidente del Congreso, el día de la declaración de la independencia, era diputado por San Juan, y que uno de los diputados más importantes en cuanto a la hora de la negociación política fue Godoy Cruz, que era diputado por Mendoza, digamos. O sea, la influencia de San Martín a la hora de manejar ese Congreso es muy, muy fuerte, muy clara. Y era un Congreso hecho por Buenos Aires, por la logia de Buenos Aires, y a partir de ahí San Martín logra el apoyo que hasta ahí no había tenido nunca de Buenos Aires para armar el ejército de los Andes. Él lo viene armando desde agosto del 14 en Cuyo, pero recién a mediados del 16 él va a empezar a tener un apoyo concreto e importante de parte de Pueyrredón para formar el ejército, y es en ese contexto el único momento en el que San Martín escribe una carta en contra de Artigas, que Galasso dice que en realidad esa carta es un poco una devolución de favores con Pueyrredón. Bueno, yo te doy el apoyo, pero vos decís algo en contra de Artigas, digamos, ¿no? Porque es el único momento en toda la historia del conflicto con Artigas y Buenos Aires en el que San Martín se expresa al respecto. Siempre que se expresó lo hizo en el sentido de no nos peleemos entre nosotros, muchachos. Terminemos con el enemigo externo y después vemos cómo nos organizamos. Esa fue siempre la prédica de San Martín a la hora de pensar los conflictos internos, por lo menos hasta el momento que terminó la Guerra de la Independencia. Después sí, va a adherir abiertamente al campo nacional y popular, apoyando a Rosas en el contextos en que Argentina era agredida colonialmente por Francia y Gran Bretaña. Pero hasta que no terminó la Guerra de la Independencia, San Martín trató de evitar meterse en el conflicto interno, y la relación con Artigas no salió de esta situación. Nunca hubo un apoyo explícito de San Martín, tampoco hubo una agresión o una denuncia de San Martín, salvo en ese momento puntual del Congreso de Tucumán, en el que parece haber esta devolución de favores entre San Martín y Juan Martín de Pueyrredón. Por otro lado, esto que preguntaba Pablo de los guaraníes que van a integrar el regimiento de granaderos a caballo, bueno, lo que se sabe, que también es algo que se está investigando bastante. Hay un amigo, Roberto Colimodio, que es un historiador que sabe mucho, también es compañero y sabe mucho sobre el tema de los granaderos. Él nos está ayudando acá a reconstruir un poco la historia de esos granaderos. La historia es que San Martín, cuando asume como jefe de granaderos a caballo, pide que le envíen 300 milicianos de las misiones, de los pueblos de las misiones, para incorporar al regimiento de granaderos a caballo. Estos se reúnen, casi 300 hombres, en la plaza de Concepción de la Sierra, y de ahí van hasta Buenos Aires al mando de un grupo de oficiales, entre los que estaba don Matías Abucú, que era un antiguo miembro de las milicias guaraníes del pueblo de Apóstoles, un pueblo ahí cercano también del sur, del actual sur de la provincia de Misiones, que era un poco, que fue históricamente la capital o la zona más militar de las Misiones, digamos. La mayoría de los oficiales, de los generales de los ejércitos guaraníes salieron de Concepción de la Sierra en la época jesuítica. Por ejemplo, el jefe de la batalla de Emborolera, Nicolás Ñenguirú, que era de Concepción de la Sierra en 1640, y el jefe del ejército guaraní durante las guerras guaraníticas en 1750 es otro Nicolás Ñenguirú, homónimo, miembro del mismo linaje de guerreros, de generales, que también es de Concepción de la Sierra, y de esa plaza de Concepción de la Sierra salen estos 300 reclutas, y buena parte de los oficiales guaraníes que van a pelear con Andresito son de Apóstoles, de Santa María, de Concepción, de toda esa zona sur de Misiones, a la que se suma también Yapeyú, Santo Tomé y la Cruz, como otros pueblos que tienen una influencia guerrera importante, ¿no? Esto es para entender los procesos históricos, digamos, y por qué ocurren algunas cosas en algunos lugares, ¿no? Este contingente de tropas se incorpora al regimiento, no todos, no los 300, no los 300 hombres se suman al regimiento granadero a caballo, sí una parte. San Martín se reúne con estos oficiales e incluso lo que se cuenta es que le da uniformes de oficiales de granadero a caballo a estos hombres, que regresan a la región, entre ellos Matías Abucú, que va a ser parte de la campaña junto a Andresito, y que va a terminar protagonizando la última noche de José Artigas en el suelo de los pueblos libres, aquí en el Cerro de Santa Ana, la noche del 4 de septiembre de 1820, este año se cumplieron 200 años, acá en la provincia de Misiones se estableció al año el mes de Artigas para todos los meses de septiembre, y homenajeamos en el Cerro Santa Ana la última noche de Artigas en el suelo de los pueblos libres, a la que llegó luego de venir escapando de la banda oriental al ser derrotado en Tacuarembó por los portugueses. A Ramírez le hace la guerra, lo va corriendo, lo va persiguiendo,
Artigas para en Asunción de Cambadú, que fue la última capital de los misioneros guaraníes, de los guaraní misioneros, y sigue su repliegue hasta llegar a Santa Ana. Allí en Santa Ana los últimos que le acompañan son algunos pocos orientales, el famoso Ancina, y un cuerpo de dragones guaraníes que está justamente al mando de Matías Abucú, que completa un poco el ciclo histórico que se inicia con San Martín, que pasa por Andresito y que termina con Artigas, al que acompaña en la mañana del 5 de septiembre de 1820 para cruzar al Paraguay e iniciar ese largo exilio que inicia Artigas y que solo termina con su muerte en 1850. Durante un tiempo, o todavía está en discusión si Abucú cruzó o no el Paraná. Las fuentes más importantes, más confiables, dicen que sí, que cruzó al Paraná junto con su gente, y los portugueses que informan esto dicen que fueron inmediatamente tomados prisioneros y repartidos como fuerza de trabajo esclavo o semiesclavo en el Paraguay, ¿no? Creo que Pablo también ha hecho una investigación al respecto, conoce más que yo por ahí sobre esta etapa en Paraguay de don Matías Abucú, este personaje tan particular que en cualquier momento va a ser declarado también no prócer, pero sí héroe misionero por la Cámara por la Cámara de Representantes de la provincia. Hay un proyecto sobre el que yo estuve colaborando este año, así que calculo que el año que viene va a salir ese reconocimiento. Muchas gracias, Pablo. Luis Alarcón nos pregunta, la invisibilización política sigue siendo un tema actual, porque en Corrientes, por muy pocos votos, el Consejo Deliberante autorizó un monumento a Andresito, que aún algunos hoy siguen insistiendo en eliminarlo. ¿Por qué? Luis Alarcón es periodista de Corrientes. Mirá, yo creo que parte de la respuesta la dio Pablo cuando nos presentaba esta cuestión de una provincia como Corrientes que tiene una forma de gobierno muy especial hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Pese a que el país ha tenido otras experiencias políticas exitosas a nivel nacional, digo exitosas en términos de disminución de la pobreza, mejor distribución de la riqueza, desarrollo, integración regional, etcétera, etcétera, lo que para nosotros es exitoso. Sin embargo, Corrientes nunca dijo, vamos a probar con esta fórmula a ver si nos va mejor de lo que estamos con estos gobiernos conservadores. Me parece que un poco de la respuesta tiene que ver con eso, con que, hay una forma de pensar en Corrientes, que es una forma que por supuesto está impuesta por la hegemonía comunicacional que hay en Corrientes, por el sistema educativo correntino, por una tradición de continuidad de una forma de pensar la organización de la sociedad que perdura, que la tienen que es la expresión de los grupos dominantes, pero que es muy difícil romperla, y mucho más en una provincia que tiene una tradición o que tiene una historia tan particular que es muy interesante. Yo no soy un especialista en historia correntina, pero no me queda otra que conocerla. Suelo reivindicar mucho a Corrientes, más allá de todas estas tensiones, porque tiene una historia muy particular, este conflicto permanente que tuvo con Buenos Aires en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, digamos, ese conflicto que Ferré tuvo con Rosas, en donde hay un anclaje y raíces que son interesantes para debatirle a Rosas en ese momento. Toda esa historia que los propios correntinos interpretan, digamos, de su historia, en el sentido de que, Corrientes siempre fue, o que en un momento a Corrientes las dejaron de lado por ser siempre la provincia rebelde contra Buenos Aires, ¿no? Hasta cuando se federalizó Buenos Aires, Corrientes estaba en contra del poder central, digamos. Me parece que esa cuestión también ha hecho generar una mirada de los correntinos, de la historiografía correntina, que le impide muchas veces poder tender puentes con estos otros actores, que es algo que se acrecienta además con esta hegemonía comunicacional que se ve también en la historiografía correntina, de ver a la historia solamente como la protagonizada por las élites, ¿no? Entonces todo lo que quede fuera de la historia de las élites está mal, es lo que hay digamos, es lo anárquico, es el desorden, es todo lo malo es justamente son los actores que no están del lado de la élite, que es la forma que tuvo el liberalismo de hacer historia durante muchísimo tiempo. Y esto me parece que todavía tiene mucha fuerza en parte de la historiografía correntina. Veamos quién es el presidente, o quién es no sé si es presidente o director del Museo del Archivo Histórico de Corrientes, y nos vamos a dar cuenta cuál es la mirada histórica que predomina en la historiografía correntina, ¿no? Y además porque, en definitiva, y esto yendo ya específicamente a Andresito fue a Corrientes a pelearse con ellos, digamos. Fue a pelearse con la ley correntina, no fue a hacer amigos. Fue a decirle, miren, el artiguismo es esto. Si les gusta bien, y si no, tómese el barco para Buenos Aires, muchachos.
algo que dejó hacer. Tómense el barco para Buenos Aires, no hay ningún problema, váyanse. Pero el artiguismo es esto. El proyecto político revolucionario que tiene Artigas, que tenemos nosotros, que conformamos soberanamente el artiguismo, es este. El de la soberanía particular de los pueblos, en el que los guaraníes dejan de ser tus sirvientes y pasan a ser tus mandones. Esto es el artiguismo. Entonces, que Andresito los ponga a carpir la plaza o obliga a las mujeres a bailar con las tropas en el cuartel, es un motivo que explica en parte, creo yo, ese odio visceral que tiene la élite correntina por este personaje, que se ha traducido en una maquinaria comunicacional, en una interpretación de la historia que le meten a la población correntina a través de las escuelas y de los medios de comunicación por la fuerza, y que es lo que impide que esta expresión popular, que en definitiva es Andresito, termine de calar hondo en el sentir popular del correntino. Pero a mí me parece que esto está cambiando, porque yo cada vez veo y hablo con más correntinos que reivindican a Andresito, que lo quieren, que lo admiran. Poner ese monumento en la costanera de Corrientes me parece un triunfo mayúsculo, enorme, que hizo el amigo Camilo ahí con otra gente. Calculo que muchos de ustedes habrán sido protagonistas de esa lucha también. Y a mí me parece un logro enorme que demuestra o pone en evidencia que hay cosas que están cambiando. Y que esa forma de construir un relato historiográfico basado en la hegemonía cultural de un sector minúsculo de la sociedad, bueno, hay que ir modificándolo, y la forma de hacerlo es desde la base social, en la medida en que todos los correntinos del pueblo conozcan quién es Andresito, y se van a sentir identificados con Andresito, no con el dueño del diario La Época. Yo creo que es así un poco la historia, pero en la medida que no conozcan la historia de Andresito, es muy difícil que sepan que ese tipo de hierro es alguien que peleaba para que cada uno de nosotros sea soberano. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Para los que no son de Corrientes, el director del archivo histórico de la provincia que mencionaba Pablo es el capitán Enrique de Niri, ex integrante del batallón 601 de Inteligencia, connotado agente de espionaje en época de la dictadura y en la época más nefasta de la historia argentina, y es al mismo tiempo autor de un libro que creo que se llama El mito de Andresito, o la invención de Andresito se llama. La invención de Andresito, ahí está. Este es a él aludía. Pablo, tenemos una pregunta de Graciela Achín, que dice si podías hablar un poco sobre la Declaración de Independencia de 1815, ¿no? La declaración del Arroyo de los Chinos, la Convención de los Pueblos Libres. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Porque ahí está la discusión todavía no saldada de si hubo o no una declaración de la independencia en 1815 en Arroyo de la China, debida cuenta de que no hay un acta formal de declaración de la independencia como sí hay de Tucumán. En realidad tampoco hay de Tucumán porque se perdió, pero hay una reconstrucción, entonces, bueno, no importa. Pero, digamos, más allá de esa cuestión, de ese aspecto formal, que puede ser importante, en realidad, digamos, es importante para el liberalismo. El liberalismo es el que necesita una declaración formal de la independencia para sentirse independientes. El artiguismo no necesitaba un papel firmado para sentirse independientes. Los guaraníes no necesitaban un papel firmado para sentirse independientes. Los gauchos que seguían a Artigas no necesitaban un papel firmado para sentirse independientes, digamos. Y eso me parece que es lo que a mí me permite entender que a partir de aquel Congreso de Arroyo de la China del 29 de junio de 1815, los pueblos que integraban la Liga de los Pueblos Libres se sintieron definitivamente independientes. Hubiera o no un papel firmado, porque ese fue el día en que los diputados de todas las provincias, incluyendo las de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental y Córdoba, los misioneros no participaron ese día, pero llegaron pocos días después y adhirieron a lo resuelto. Lo que hicieron fue formalizar la unión de la Loite y de la Liga, o sea, fueron representantes soberanos de provincias soberanas, electos soberanamente, cada uno como quiso, porque eso lo estableció Artigas. No hizo como la Asamblea del año 13, que le dijo a Artigas, usted tiene que elegir los diputados como nosotros le decimos. Y es más, si puede, elige a esta y a este de paso, ya que está. Y Artigas eligió los diputados como quiso él y por eso los expulsaron a los diputados artiguistas. Artigas, cuando hace su congreso, le dice a los pueblos, elijan como quieran los diputados, que sepan leer y escribir, que nada más les pido, ¿sí? Pero elíjanlo como quieran. ¿Por qué? Porque ustedes son los soberanos. Ustedes ejerzan la soberanía como les parezca. Esos diputados soberanos van al Congreso de Arroyo de la China a constituir una unidad mayor
que es la formalización de la Liga de los Pueblos Libres y el cargo de protector de esa liga en la figura de José Gervasio Artigas, y a partir de ese momento son independientes, pero no solo independientes de España, son independientes de España, son independientes de Portugal, son independientes de Paraguay, y también son independientes de ese proyecto de revolución central y unitario y de preeminencia social de la élite criolla que tiene Buenos Aires. Son independientes de todo ellos, y son independientes para impulsar un proyecto propio que los identifique. Entonces, eso es el Congreso de Arroyo de la China, ese es el significado histórico que tiene, y si bien es cierto que no hay una declaración formal de la independencia, no queda ninguna duda, que a partir de ese día, de ese momento, para los miembros de ese espacio político alternativo de revolución, que fue la Liga de los Pueblos Libres, la independencia ya era una realidad. Y por eso, cuando Pueyrredón lo invita a Artigas a elegir diputados por la banda oriental, pero en realidad le está diciendo, elija diputados por todas las provincias de la Liga, porque usted es la autoridad de ese espacio, Artigas le dice, nosotros no vamos a mandar diputados, porque nosotros ya declaramos la independencia. Hace un año la declaramos. Y Pueyrredón no le contesta, bueno, mándeme el acta formal de independencia, así la archivo acá en mis papeles. No, Pueyrredón no le dice nada, porque sabe que Artigas tiene razón, que ya la Liga se considera independiente, y que por eso no va a ir a Tucumán, porque el objetivo que tiene el Congreso de Tucumán no es un objetivo que tenga la Liga de los Pueblos Libres, que ya es otro, ya pasó por esa etapa y en 1815 se siente independiente. Bien, Pablo. Les quiero contar que el Ateneo tiene un Facebook donde está siempre nuestras revistas. Al mismo tiempo vamos colocando algunos artículos que están vinculados con los temas que tratamos en la revista. Vamos a poner, para los que no son de Corrientes, unas imágenes sobre el monumento a Artigas, a Andresito Artigas de Corrientes, de la Costanera Corrientes, que es un conjunto, la verdad, artísticamente espectacular y políticamente extremadamente significativo y valioso, como lo mencionaba Pablo recién, así que lo van a poder ver ustedes allí en nuestro Facebook. Y también vamos a pasarle el contacto, probablemente ya mismo acá por el chat, acerca de la película, tantas veces citada, de Buscando al Comandante Andresito, de Camilo Gómez Montero. Pablo, siempre que hablamos desde lo nacional y popular, cuando al mismo tiempo hablamos de una historia oficial y reivindicamos una historia de los pueblos libres, una historia distinta, tiene un contenido también, a mi juicio, profundamente reparador, de profunda reivindicación, ¿no? Vos citaste en tu presentación el general post-mortem, Andresito. ¿No podrías hacer una mención acerca de este proceso, de este momento y la reparación concreta que estableció el gobierno nacional hace algunos años sobre Andresito? Sí, bueno, creo que también tiene que ver o se explica toda esa reivindicación de Andresito, por un lado por una prédica y una militancia que venimos haciendo los misioneros hace bastante tiempo, de que se reconozca Andresito. Digamos, la historiografía misionera viene reivindicando a Andresito hace muchísimos años, de la década del 30, don Aníbal Camba fue el primero que empezó. Después siguieron otros historiadores que se dedicaron a estudiar la figura de Andresito, a investigar. A partir de los 90 surgieron ya más trabajos, incluso ahí de Saboini en Santo Tomé, digamos, de otra gente, no solo de Misiones. Y es una figura a la que se quiere desde Misiones hace mucho tiempo nacionalizar para que esté ubicada en el lugar que nosotros creemos que les corresponde. Y nunca pudimos. La realidad es que nunca habíamos podido. Y si en realidad termina pasando todo esto que decimos, sus reconocimientos, tienen que ver con un contexto, no solo de país, sino creo que también de región, que es justamente esos años, primera década y media de este siglo, el siglo XXI, que es la etapa de mayor auge del campo nacional y popular en toda la región, con todo el proceso histórico que conocemos y que sabemos y que protagonizaron lo que son los grandes próceres de la patria grande, Chávez, Néstor, Evo, Lula, Correa, todos los gobiernos nacionales y populares que tuvo la región,
que generaron un contexto favorable para empezar a hablar de estos temas, para empezar a hablar de estos personajes, para empezar a ver la historia desde otro lado, para que la sociedad en realidad se empiece a dar cuenta de que gente como nosotros, que somos gente común, también es protagonista de la historia, y que la historia no solo la protagonizan los grandes próceres de bronce o las élites que son las que mueven los hilos de la historia, sino que los sectores populares también son protagonistas de la historia, y todo esto con ese momento cúlmine que fue el Bicentenario en el año 2010, con todo lo que significó como fuerza popular, como alegría popular colectiva, como orgullo argentino, esos festejos del Bicentenario, masivos, multitudinarios en la ciudad de Buenos Aires, que son los que, bueno, abrieron las puertas para la reivindicación de Juana Zurduy, de un Güemes muy distinto, de un San Martín muy distinto, de un Belgrano muy distinto, y de un Artigas, que de golpe aparece en la historia argentina, y entre ellos Andresito. Digamos, ¿cuál fue el momento exacto en el que Andresito se invisibilizó en la historia? Y hay una frase muy cortita, muy concreta, de Bartolomé Mitre. Cuando él escribe la historia de Belgrano, Bartolomé Mitre dice que Artigas es un ser anárquico y antinacional. Y en esa palabrita de antinacional lo condenó Andresito a la invisibilidad. Porque si Artigas es antinacional, está fuera de la historia nacional argentina, está fuera de la nación argentina, y por lo tanto no es un tema de interés para los historiadores nacionales argentinos. La historiografía nacional no se puede ocupar de alguien que no sea nacional, ¿se entiende? Que es un poco la mirada que tiene la historiografía liberal. Entonces, Artigas quedó fuera de la historiografía argentina, y en esa volteada quedó fuera todo lo que representaba el artiguismo, entre ellos don Andrés Guacurarí y Artigas. Algo que no pudieron hacer ni con López ni con Ramírez, porque bueno, López fue un gobernador muy importante de la provincia de Santa Fe, muy importante, para la construcción de la identidad santafesina, y Ramírez fue un personaje también importante que bueno, también tuvo sus vaivenes para tener cierto reconocimiento, pero era criollo, no era un indígena como Andresito. En el caso de Andresito, además, tenemos que Misiones perdió su soberanía territorial y política, que fue absorbida por la provincia de Corrientes hasta 1880, cuando se crea el Territorio Nacional de Misiones, y luego 1953, cuando se recupera el carácter de provincia. Entonces, hubo un contexto político regional y nacional que es el que abrió las puertas para la reivindicación de una historia popular nacional distinta, y en eso emerge la figura de Andresito, que empieza a tener estos reconocimientos. La película de Camilo, que es un poco, me parece, la que le despierta la atención a Cristina, porque Cristina nombra la película de Camilo, justamente, y Víctor Heredia, y después su designación como héroe de la independencia, al igual que Juana Zurduy, su designación como general post-mortem del ejército argentino, posteriormente también en el ejército uruguayo, y entre medio la provincia de Misiones, que lo establece como prócer provincial y nos obliga a todos los misioneros a tener que conocer a este personaje en forma irremediable. Hoy, en la provincia de Misiones, en las escuelas de Misiones, todos los chicos de las escuelas conocen quién es Andresito. Sabrán más o menos sobre su vida, pero saben que existió un Andresito, saben que fue un gobernador de Misiones, saben que fue guaraní, y bueno, esto es un puntapié que se va construyendo, que va creciendo. Y además, bueno, otro detalle, no sé si se dieron cuenta, pero vos citaste mis libros, todos se publicaron hasta el 2015, salvo el que salió en el 2017, pero es un contrato firmado justamente en el 2015, y habla de la gran cantidad de títulos que se publicaban en la época, digamos. Después del 2015 para acá no pude sacar ningún libro, no porque yo sea un burro escribiendo, que puedo serlo, o porque no venda como Felipe Piña, sino porque las editoriales se fundieron todas, digamos. Entonces hay un contexto regional, político, que te permite hablar de ciertos temas, tener espacio para hablar de esos temas, tener plata para financiar un libro, etcétera, etcétera. Muy bien, ya está en el chat la dirección para ver la película de Camilo Gómez Montero, con música está citado y ustedes lo pueden ir bajando. Camilo es un director de Corrientes y compañero nuestro, hijo de un compañero militante que testimonió en los juicios de lesa humanidad de Corrientes. La música de la película lo hizo Víctor Heredia. Hay varias preguntas, Pablo, sobre, creo que ya lo contestaste, sobre el proceso
de reivindicación de Andresito en la provincia de Misiones. Pero quisiera ir terminando con la pregunta que nos hace Beto Gómez, integrante del Ateneo, acerca del rol de la compañera Andresito Melchora. Bueno, también no se sabe mucho de Melchora, lo único que se conoce, o lo mejor se conoce es de la etapa en Corrientes, porque Andresito se muda a la ciudad de Corrientes, está bastante tiempo ahí en Corrientes, ahí va la Melchora, y de ahí tenemos fuentes directas sobre la vida de Andresito, una fuente que es de un comerciante español que vivía en Corrientes, que es una fuente sobre la que se basa la leyenda negra de la historiografía correntina, que habla de desmanes y agresiones y violencia y autoritarismo de parte de Andresito, que son las memorias de Fermín Félix Pampín. Y después están las memorias de las hijas de un comerciante inglés que estaba en Corrientes, siempre hay un inglés metido en la historia, que cuenta algo, siempre. Pero que estas Jane y Anne Postlethwaite tienen una mirada mucho más, creo yo, objetiva, sin tanta carga negativa, porque que Pampín, porque bueno, lo viven de otra manera, la situación obviamente, y hacen una descripción, me parece muy humana de Andresito, muy, muy interesante en ese sentido, donde muestran muchas de las cosas que nosotros reivindicamos de este personaje, y también también los aspectos de su comportamiento que son cuestionables, digamos, o que son censurables, la cuestión del abuso del alcohol, que no es solo de Andresito, sino que era propio de los pueblos originarios en general, digamos, porque bueno, San Martín, de hecho, cuando hace su encuentro con los pueblos de Neuquén, los pueblos originarios de Neuquén, para pedir la autorización para que pase una de sus columnas, él cuenta o Miller cuenta en realidad en sus memorias, que lo acompañó San Martín, cuenta que el acuerdo solo podía terminar después de que tuvieran los indígenas sus 3 noches de borrachera, ¿no? Y que San Martín no se podía ir hasta que no terminara la ceremonia, digamos, ¿no? Y bueno, contaba y cuenta cómo armaban unas especies de palanganas con cuero, donde mezclaban el alcohol, digamos, entender el consumo de alcohol también desde una perspectiva cultural, más allá de lo censurable o no que puedan ser estas actitudes. Bueno, Andresito evidentemente tenía una cuestión ahí con el alcohol que reflejan las hermanas Postlethwaite, que lo hacía perder un poco la cordura en ciertos momentos, y que esta situación, el que mejor las podía controlar era el cura Acevedo, un fraile que le envía a Artigas para ser el secretario de Andresito, que también es un cura revolucionario muy interesante, que termina preso en Río de Janeiro y que va a terminar siendo, con el paso del tiempo, el primer obispo de Paraná y senador, por el senador entrerriano, un personaje muy, muy interesante, que era el que controlaba en estos desmanes a Andresito, ¿no? Y digo, hice toda esta por ahí un poco larga introducción para entrar a lo de la Melchora, porque en realidad las referencias que tenemos, más que de amor entre Andresito y la Melchora, son la de la violencia, de ciertas veces que Andresito le pegó a la Melchora y algunas situaciones un poco violentas, incluso algunas referencias de Pampín a un enojo de Andresito porque la Melchora anduvo bailando con sus oficiales o alguna vez, o bueno, que en realidad son más rumores más que otra cosa, pero digo, también esto demuestra un poco cómo se escribió la historia desde una mirada muy, muy masculina, y en el que la mujer ocupa muy poco espacio, incluso en una sociedad como la guaranítica, en donde las relaciones de género para la época eran más igualitarias que las que eran en el ámbito criollo, en donde la mujer muchas veces acompañaba a los ejércitos o participaba de la toma de decisiones en las asambleas, era la que organizaba, digamos, la vida en los pueblos, o la que organizaba la vida en la marcha de esos ejércitos. Tenía un rol mucho más importante, pero claramente el papel de la Melchora está muy tamizado por una mirada liberal, y que difícilmente nos permite, por lo menos hasta ahora, reconstruir el entramado etnográfico de actuación de esa mujer en ese contexto. Bueno, Pablo, son muchos los saludos, los agradecimientos, ¿no? Milagros Palacio dice, muy interesante ampliar el conocimiento sobre Andresito y su concepto de soberanía. Negar nuestros orígenes impide construir nuestro presente y futuro. Te agradece por la charla, la bibliografía y los materiales que se están proponiendo. Luis Alarcón, que hizo varios aportes, Mario,
también nos acercó algunas preguntas. Matías Monti del Ateneo ya rápidamente puso en el chat la dirección para ver la película y la dirección del Facebook del Ateneo. Beto Gómez del María, Graciela Achín, Gerardo Marturet, Marcelo Cantero, Juan Ramón Ferreira, Luis Ortiz, y una enorme cantidad de compañeros que han ido saludando y agradeciendo por la charla. Yo ahora quiero agradecerte, Pablo, tu predisposición, la posibilidad de conversar de esta historia profunda de nuestra patria, este sentido de reivindicación permanente que haces vos sobre la historia nacional y popular y la posibilidad que tiene cualquiera de los argentinos de ser protagonistas de la historia y no necesariamente de los prohombres de bronce que la historia oficial nos presenta, nos ayuda a asumir un protagonismo político que nuestro país y nuestra provincia están necesitando y lo deseamos. Gracias en nombre del Ateneo, gracias a todos los asistentes y te dejo las últimas palabras a vos, Pablo, para que puedas despedirte con algún concepto, con alguna otra cuestión que quieras agregar. No, bueno, también agradecer de invitarlos a visitar mi página misionestienehistoria.com.ar, misionestienehistoria.com.ar, que bueno, hay un apartado especial para Andresito, hay muchas historias ahí que cuento sobre Andresito, hay una sección de bibliografía con papers y está mi tesis de maestría también ahí, que la pueden descargar para leer y seguir ampliando sobre este tema y sobre otros temas que trabajo sobre historia de Misiones, así que los invito a seguir ahí, agradecerles por el espacio, la invitación, la verdad que es un placer, más viendo el nivel de invitados que tienen, la verdad que bueno, compartir este espacio, esta platea lo valoro mucho, lo agradezco mucho, esta posibilidad de compartir con ustedes esta mirada que tengo sobre la historia, que como siempre digo, se construye desde un lugar y desde un marco conceptual específico, que yo lo suelo hacer es muy explícito en mis libros y en mis trabajos. Yo miro al mundo desde este lugar, que es el campo nacional y popular, y lo miro desde la provincia de Misiones, desde el litoral, y no hago historia local, yo hago historia nacional desde Misiones, porque hago historia local también, porque hago cosas de historia de ciudades, de municipios, etcétera, pero fundamentalmente mi principal vocación historiográfica tiene que ver con hacer historia, pero hacerla desde mi lugar, desde Misiones, siempre siendo respetuoso de mi forma de pensar, pero por supuesto con la responsabilidad y la seriedad que implica un trabajo científico como es el del historiador, digamos, ¿no? Yo no manipulo las fuentes como ha hecho la historiografía liberal mitrista durante tanto tiempo, ni le hago decir lo que yo quiero. Trato de que las fuentes me cuenten, o trato de que esas fuentes reflejen el sentir del pueblo, el sentir de los sectores populares, que es mi tema de mayor interés. Así que bueno, me da mucho placer poder compartir con ustedes, y bueno, como decía el amigo Gonzalo, el lunes nos van a poder escuchar en la Radio Nacional de Santo Tomé, en la Radio Nacional de Puerto Iguazú también, para seguir compartiendo esta que es mi mirada y que es mi aporte. Yo creo que cada uno de nosotros es muy valioso en el ámbito en el que está y en lo que hace, porque somos de esos actores de la sociedad que tenemos claro, o en parte, qué es lo que se necesita para tener un país mejor. Y me parece que en ese sentido somos todos piezas muy valiosas, muy importantes en términos de construcción política, y tenemos que ser plenamente conscientes de que cada granito de arena que ponemos tiene un sentido, tiene un porqué y es un gran aporte. Entonces, bueno, este tipo de encuentros ratifica que tenemos esa conciencia política, que tenemos esa claridad política, y que lo que necesitamos es que cada vez más gente de los sectores populares tenga esta claridad y no siga replicando ese discurso dominante del odio, de las mentiras, de la tergiversación, que es un poco lo que nos está pasando hoy como gran drama en la Argentina, ¿no? Bueno, romper esa hegemonía del discurso es el gran desafío, y esta posibilidad de estos encuentros nos permite ampliar la mirada sobre algunos temas que por ahí no conocemos tanto, para poder llevar después ese mensaje
cada uno a nuestros ámbitos de acción para continuar la batalla cultural. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Un placer, Pablo.